Shalom Javerim, les saluda Israel. Cuando estamos a 1 de Adar o primero de Adar del año 5781, desde el día de ayer, durante la tarde, estamos en Rosh Hodesh, ¿cierto? Rosh Hodesh Adar. Y la parashá que nos convoca esta semana es la parashá Mishpatim, que podríamos traducir como los juicios. Esta se extiende desde Shemot 21, verso 1, a 24, verso 18. Como siempre, vamos a hacer solo un breve comentario de la parashá de la semana, aun cuando esta tiene muchos temas. Esta parashá está llenísima de muchos temas, que si los viéramos todos nos faltaría vida para poder compartirlos. Sin embargo, hoy día nos vamos a centrar, ¿cierto?, en una idea específica, tal como lo hace nuestro rabino Yosef cada semana. Esta semana les saludo desde la ciudad de Mérida, en México, y vamos a lo que nos convoca. Dice, y voy a tomar solo las primeras palabras de esta parashá para comenzar, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Dice, Ba'ele HaMishpatim. En algunos lugares se lee Be'ele HaMishpatim, ¿cierto? Y también Ba'ele HaMishpatim, que sería, y estos son los juicios. Desde ya partimos con una interrogante, cierta interrogante que se hicieron nuestros sabios. ¿Por qué este texto contiene esa copulativa? Copulativa me refiero a esa I. Y esto porque podría haber empezado la parashá diciendo estos son los juicios, ¿cierto? Pero esa I que está al principio, Ba'ele o Be'ele, ¿cierto? Y estos son, da la impresión que esta parashá estuviese en unión o en conjunción con la parashá anterior. Da la impresión solamente. Pero nuestros sabios nos explican y nos hacen preguntarnos por qué el texto, ¿cierto? ¿Por qué el Eterno incluyó esta I, esta partícula copulativa, al inicio de esta lectura? Esa es la primera pregunta con la que podemos partir ya desde el principio de la parashá. ¿Por qué esta I? Y estos son los juicios. La verdad es que hay varias discusiones al respecto, ¿cierto? Entre algunas respuestas se postula que lo que dijimos al principio, que esta porción es parte también de la porción anterior, ¿cierto? La entrega de los mandamientos en Har Sinai, las tablas. Sin embargo, en esas mismas discusiones los sabios postulan y nos enseñan que lo que quiere decir o lo que nos quiere entregar esta parashá desde el inicio de la misma, a través de esta partícula I, es darnos a entender que la profundidad de lo que el Eterno nos va a entregar a través de Mishpatim es un poco mayor o tiene un poco más de relevancia respecto a otras mitzvot, ¿cierto?, que podemos tener. Aun cuando en esta parashá tenemos, ¿cierto?, 53 preceptos, ¿cierto? Estas son todas leyes de carácter social. Este es un punto ya, con esto ya partimos, ¿cierto?, el resumen de la parashá. Estas son leyes de carácter social, ¿cierto? Y en total la sección de Mishpatim contiene 53 preceptos. 23 son hacer, ¿cierto?, o de hacer, que es lo que llamamos mandamientos positivos, y 30 son lota hacer, o de no hacer, que implican prohibiciones, lo que llamamos, ¿cierto?, mandamientos negativos.
Como ya dijimos, estas son leyes de carácter social. En la parashá anterior, en una de las ideas que entregamos cuando estábamos revisando una liyá, compartíamos que para el Eterno es mucho más grave, ¿cierto? Tiene una mayor gravedad delante de él cuando el hombre peca contra su hermano que cuando peca contra Hashem. Esto puede sonar un poco complicado, ¿cierto? O difícil de entender, pero la verdad es que no es difícil de entender desde la perspectiva de algunos textos, algunos pasuk, que nos aclaran cuál es la idea de fondo, ¿cierto?, en cuanto a lo que rige las leyes sociales. Lo primero es que si yo no puedo cumplir una ley, ¿cierto?, con alguien, no puedo obedecer una ley que respecta a alguien que yo puedo ver, ¿cierto?, que es mi hermano o mi semejante, ¿cierto? Menos aún voy a cumplir una ley o una ordenanza respecto de alguien que no puedo ver. La Torá nos enseña y nos da cierto testimonio respecto de esta figura. Si tú no puedes cumplir una Torá, ¿cierto?, respecto de hacer o no hacer algo con alguien que puedes ver, menos aún podrías cumplir respecto de obedecer a alguien que no puedes ver. Esa es como la lógica que nos presenta la Torá en este caso. Por lo tanto, todas las leyes que están compartidas en este caso en Mishpatim, que son de carácter social, ahora sí entendemos por qué decimos que tienen un poco o una mayor elevación al resto de las mitzvot. Aun cuando, como ya dijimos, de estas 53, ¿cierto?, de estos 53 preceptos que contiene Mishpatim, más de la mitad hoy día no los podemos cumplir, ¿cierto? Todos aquellos que tienen que ver con hacer juicio, no tenemos Beidim, ¿cierto? Tampoco hemos sido llamados o denominados jueces, hasta donde sabemos, ¿cierto? No somos jueces, no tenemos un Beidim. Y todas las leyes que tienen que ver con esclavos tampoco nos rigen hoy día. Esto nos deja con un total de preceptos a cumplir aproximadamente de 20 a 22. Digo 20 a 22 y no doy un número exacto porque hay algunos preceptos, ¿cierto?, a los que podríamos hacerle quizá una actualización y sí nos podrían alcanzar hoy día. ¿Ya? Así nos podrían alcanzar hoy día. ¿Qué es lo importante de esta parashá? Bueno, la verdad es que mucho es importante de esta parashá. Sin embargo, vamos a revisar hoy día, o con esta información que ya tenemos, queremos compartir, ¿cierto?, una parte, un pasú muy especial y muy particular. Particular primero por lo que dice, ¿cierto?, por lo que nos enseña, y segundo, por su cita. Su cita es particular. Entendemos cuando vivimos en Emuná, ¿cierto?, en Emuná, en esa Emuná de Hashem, que cuando se trata de la Torá no hay coincidencias y no existen estas cosas que no tienen, que pareciera no tener lógica. Vamos a leer en Shemot 24:7. Mire la cita, Shemot 24:7. ¿Ya? Dice así, desde el hebreo. Vayikach Sefer Habrit Vayikra. Beoznei Ha'am Bayomeru Kol Asher Diver Adonai Naaseh Benishma. Fíjense en esto, dice Kol Asher Diver Adonai Naaseh Benishma. ¿Cierto? Haremos todo cuanto ha dicho Adonai, Naaseh Benishma, y escucharemos. Es un poco la sintaxis de este pasuk, ¿cierto?, que en el español dice: luego él tomó el libro del pacto y lo leyó en voz alta, para que el pueblo pudiera oír. Fíjense en esto.
Miren lo que dice el pueblo, dice, y ellos respondieron, nosotros haremos, ¿cierto? Del verbo hacer, todo cuanto ha dicho Adonai, ¿cierto? Después dice, y escucharemos, ¿cierto? Bayomeru kol asher diber Adonai, naase benishma. Nosotros primero haremos y luego escucharemos. Nosotros tendríamos que pensar, ¿cierto?, que desde la sintaxis de este pasuk hay un problema, ¿cierto? Aun cuando la Torá todo lo que nos entrega nos lo entrega de la forma en la que se refleja la Torá, ¿cierto? Por una razón. ¿Cómo podríamos nosotros hacer antes de escuchar? Porque dice, nosotros haremos todo cuanto ha dicho Adonai y escucharemos. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es la referencia de lo que estamos leyendo acá? Y la verdad es que tenemos que entender dos cosas. Una, ¿cierto? Cuando dice, haremos todo lo que ha dicho Adonai, ¿cierto? Es todo aquello que el Eterno a través de Moshe está entregándole al pueblo. Todo aquello que el Eterno a través de Moshe va revelando y va entregando, ¿cierto? Todos estos preceptos, todos estos mandamientos, Joquim, Mishpatim, ¿cierto? De hacer, de no hacer. Todo esto que va recibiendo el pueblo se compromete a hacerlo, ¿cierto? Haremos. Y todo aquello que el Eterno tenga que decir al pueblo, eso es lo que se escuchará. Eso es lo primero que podríamos entender de este paso, ¿cierto? Sin embargo, también debemos entender desde una esfera un poco más elevada, ¿cierto? Desde un carácter un poco más amplio, más espiritual, que lo que la Torá nos está enseñando, o a lo que la Torá nos está llevando a través de esta enseñanza, es a tener nosotros en cuenta que antes de entender, ¿cierto? Porque cuando nosotros escuchamos, cuando alguien nos habla y nosotros escuchamos esas palabras, entonces las podemos procesar y podemos entender lo que se nos está diciendo. Cuando la Torá nos dice que el pueblo dijo, esto parece casi un trabalengua, pero cuando la Torá dice, ¿cierto? Y el pueblo dijo, nosotros haremos y escucharemos, quiere decir que la importancia de hacer es aún mayor que la importancia de entender. ¿Cómo es esto? Cuando el Eterno, a través de un profeta, ¿cierto? O podríamos llamar también un instrumento, nos habla y nos demanda algo de nuestra vida, nosotros antes de entender lo que el Eterno nos está pidiendo, estamos llamados a obedecer lo que el Eterno nos está pidiendo. ¿Cierto? Ahora, ¿por qué pasa esto? Es simplemente la Torá dice que los caminos de Hashem no son nuestros caminos y sus pensamientos tampoco son nuestros pensamientos, ¿cierto? Eso lo entendemos. Somos seres finitos, somos seres muchas veces torpes, y el Eterno es un ser infinito, eterno y elevado en toda la extensión de esa palabra. Por lo tanto, hay acciones o hay demandas que el Eterno nos podría entregar o nos podría dar que si las buscáramos entender desde nuestra lógica y perspectiva terrenal, como no tendrían una lógica, ¿cierto?, para nosotros, nos podrían llevar a la duda de obedecer lo que el Eterno ha demandado. De aquí entonces aprendemos, ¿cierto?, y entendemos que al Eterno lo que le interesa y lo que Él demanda es obediencia. Es la obediencia. Ese es el meollo, ese es el fin de todo el asunto del mandamiento, ¿cierto? Hay mandamientos que no tienen una lógica como tal,
¿cierto? Hay mandamientos que no tienen lógica. Hay distintos tipos de mandamientos. Están los hukim, mishpatim, las mitzvot, ¿cierto? Los preceptos, etcétera, etcétera. Y entre medio hay un tipo de mandamiento que es un tipo de mandamiento que no tiene lógica para nosotros. Para nosotros, por ejemplo, no mezclar lana con lino. Aun cuando hay interpretaciones, ¿cierto?, respecto de estos mandamientos, estos son mandamientos que no se entienden, que no se corresponden a una lógica aplicable. Entonces, ¿qué nos enseñan los sabios respecto de estos mandamientos? Que el Eterno lo único que busca, ¿cierto?, a través de ellos, es probar si nosotros estamos a la altura y cumplimos o no cumplimos. Ese es todo el meollo del asunto, ¿cierto? Porque podemos buscar muchas respuestas de que el Eterno lo dijo por esto otro. Sin embargo, como el mandamiento es oscuro, ¿cierto? Oscuro en cuanto a su comprensión, debemos entender, y esto nos dicen los sabios, que el Eterno solamente quiere ver si lo cumplimos o no lo cumplimos. Eso es todo. Eso es todo. Por lo tanto, de esta cantidad, ¿cierto?, de preceptos que nos presenta Mishpatim, de estos 53 que hoy día decimos que entre los que nos alcanzan y los que podríamos actualizar tenemos una cantidad de 20 a 22, ¿cierto? 23 podrían ser. El Eterno lo que busca a través de estos es saber si nosotros vamos a cumplir o no vamos a cumplir. Yeshua, nuestro Mashiach, dijo: el que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es un mentiroso. ¿Cierto? Esto es una muestra, ¿verdad?, de la importancia que tiene el que nosotros no digamos una cosa siendo otra. Vamos a ver qué es lo que significa la palabra hipócrita. Fíjense en esto, la palabra hipócrita tiene una etimología que está ligada al griego. Hipo, que significa máscara, y krites, que significa respuesta. Por lo tanto, esta palabra hipócrita significa responder con máscaras. ¿Qué implica esto? En cuanto a lo que acabamos de decir, ¿cierto?, de las palabras de Yeshua, nuestro Mashiach, cuando él dice: el que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es un mentiroso, ¿cierto? El que ama a mi Padre, ama su ley, también lo dijo Yeshua. Tiene que ver, ¿cierto?, con lo que nosotros somos delante de Hashem como sus hijos, como personas, ¿cierto? ¿Cuáles son nuestras respuestas? ¿O cómo es nuestro comportamiento? ¿Es a través de respuestas con máscaras? ¿O es a través de una vida tal como dice acá? Y vamos a volver a la lectura que estamos haciendo, ¿cierto? Shemot es una vida 24/7 de hacer todo cuanto ha dicho Adonai y escuchar. Fíjense en esto. ¿Cuándo hacemos y cuándo escuchamos? 24/7. Todos los días de nuestra vida. Todos los días. 24/7 significa siempre. Los 7 días de la semana en sus 24 horas. Este es el tiempo en que nuestra vida debe estar dispuesta para hacer lo que Adonai ha dicho y para escuchar su palabra. Esta es la llamada ley con alma, porque busca, ¿cierto?, a través de estos tribunales de justicia, o a través de esta justicia que debemos aplicar, que el veredicto que esté en nosotros sea el veredicto que estaría en el corazón de Hashem. Por eso es una llamada ley con alma, porque el veredicto que debe haber en nosotros y la respuesta final respecto de el carácter de la ley social que estamos cumpliendo debe ser correlacionado con lo que el Eterno, ¿cierto?, aunque esto podría sonar un poco sublevado, no es la palabra, pero quiero decir que esto podría tomarse como: ¿cómo vas a saber tú lo que está en el corazón del Eterno en cuanto a un juicio?
Bueno, la verdad es que no es difícil. No es difícil porque aquí mismo, ¿cierto? En las leyes de compensación o las leyes de robo, vemos cómo el Eterno toma en cuenta absolutamente todas las cosas, incluyendo la dignidad de las personas. Incluye incluso, ¿cierto? A el valor de los animales. Un animal que es cargado versus un animal que puede caminar solo por su tamaño no puede ser cargado, pero tiene un valor agregado porque es un animal que trabaja. Todas estas leyes tienen alma. ¿Por qué? Porque buscan que el veredicto final de ellas, cada una de estos mishpatim, ¿cierto? De estos preceptos, busca que el veredicto final esté correlacionado y acorde con el corazón de Hashem. La pregunta final es cómo es nuestra vida en cuanto al comportamiento social, en cuanto a los preceptos delante de Hashem. Vivimos de manera hipócrita, ¿cierto? Respondiendo con máscaras, mostrándonos en público de una forma, pero en lo privado siendo de otra. ¿O llevamos una vida haciendo y oyendo la voz de Hashem, tal como dice Shemot 24:7? Que el Shalom y el Gesed del Eterno sea con cada una de vuestras vidas. Deseo que tengan Shabbat Tov, una excelente semana. Shabbat Shalom.